Pues algo interesante que lo cual me he dado cuenta relacionado a toda esta cuestión de la forma del hombre y sus manifestaciones es con el último debate resulta que la postura de reducir al hombre a nada más que una bestia, más básicamente a sus cualidades primerogenéricas prácticamente, porque el hombre tiene cuatro órdenes realitales, es decir, está substratado en cuatro órdenes de la realidad y al mismo tiempo tiene tres órdenes operacionales, es decir, tiene su composición energética, material, biológica y conductual. Y al mismo tiempo, derivado de esta organización realital, el hombre tiene tres órdenes operacionales, los cuales serían los que en él se hacen, las cosas que se hacen en él, las cosas que él hace y las cosas que se hacen hacia él, que están inmanentemente anexadas al segundo orden. Por lo cual, no, niñitos, no se puede hacer un sistema independiente del hombre. La única manera en la cual esto funcione es que el sistema tenga autonomía del hombre. Y para eso tiene que hacer cosas que no involucren de ninguna manera al hombre, por lo cual una computadora, un sistema de procesamiento de información, un sistema bancario, no es un sistema independiente del hombre porque tiene la programación del hombre, responde al hombre, no puede autoejecutarse. Si tiene reiteratividad o ciclicidad es porque el hombre programó esos algoritmos y lo hizo de tal forma que el hombre puede entender. Bueno, creo que ya se entiende. No hay nada que se haga hacia el hombre que no involucre al hombre. Pero en cuanto a la reducción animalista relacionada con el otro lado, me di cuenta que cuando los conservadores, por ejemplo, Pablo Muñoz y Turrieta, que esta idea de este video me llegó por una conferencia que estaba viendo de él, que dejaré en la descripción y en el comentario fijado, sí, bla, 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 más recientes, etcétera, etcétera. Me di cuenta que cuando él reduce lo que es un hombre a la mera cuestión reproductiva, está invariablemente reduciendo el hombre a ser una bestia en el mismo orden que mi disputante en el último debate que tuve hizo. La diferencia es que pareciera ver esto como algo muy con muchos vituperios porque, sí, claro que sí. La forma del hombre implica sus cuestiones reproductivas y según quién se reproduzca y de qué forma es hombre o es mujer. El problema es que aquí estamos confundiendo lo que es macho, lo que es hembra y lo que es hombre y lo que es mujer. Es decir, los órdenes conductuales se están mezclando con los órdenes realitales. Y esto es análogo a lo que hacen los sociologistas como Judith Butler, como Simone de Beauvoir, como Marx, como Durkheim. Es decir, tomar lo social y mezclarlo con lo conductual y con lo biológico, aunque claro, aquí se implica la asunción de la existencia del dominio social, el cual no existe, porque nada que haga el hombre es independiente del hombre. Y en este caso me parece curioso porque todos estos vituperios de reducir al hombre a un animal, esta gente te lo aplaude de tal manera en la cual nexan esto a que el hombre, si no es esclavo de la mujer, entonces no es un verdadero hombre. Porque ¿cuál es la función nuclear que distingue al hombre de la mujer? Si tiene hijos o si no tiene hijos. Obviando por completo que las cuestiones reproductivas pertenecen al primer orden del hombre. Y eso, todo lo que compete al primer orden del hombre, es la cuestión del animal, si trasladamos esto al comportamiento. Y de esa manera, esta gente reduce el humano, el hombre, a ser mero humano y por lo tanto a ser mera bestia. Alois Dempf en Sociología de la Crisis, un texto corto que puede encontrarse en la biblioteca del padre Javier Oliveira Rabasi para cualquiera que quiera descargarlo y leerlo, son como 16 páginas. Se leen una hora a lo mucho. Menta que
derivado del reemplazo de Dios iniciado en el Renacimiento, el hombre intentó en la naturaleza establecer un ordenamiento desde el cual dirigir toda su existencia. El problema cuando el hombre hizo esto es que las únicas constantes que el hombre tiene de la naturaleza son las constantes físicas, las constantes químicas y unas muy pobres constantes biológicas. Y como hasta el día de hoy prácticamente lo único que tenemos de constantes conductuales son las teorías de aprendizaje, que prácticamente no nos dicen nada sobre el hombre, porque se limitan a cómo el hombre refuerza conductas, mas no es una constante innata de propiedades conductuales del hombre, sino que son cómo el hombre refuerza esas constantes conductuales, casi como el contorno de una esfera. Eso es lo que tenemos de constantes conductuales, y cualquiera que pretenda decir que tenemos algo más que eso, lo hace o desde ideologías o nunca operacionaliza lo que está diciendo, debido a que impone una utopía desde la cual hace la prédica para justificar esa prédica. Un razonamiento circular que es falaz en toda regla. Entonces, ya que el hombre no tiene constantes conductuales, no tiene una ética absoluta, no tiene constantes morales, que bueno, sí las tiene, pero a lo que me refiero con que no las tiene es que no están descubiertas, y todas esas constantes morales y esas ética está subsumida por un filosofismo que está totalmente contaminado por un idealismo utopista, el cual ya de por sí implica toda una visión ideologizada del hombre y del mundo, que se traslada como justificación de dicha utopía. El mundo está hecho una mierda porque de alguna manera hubo una corrupción en el pasado, me creo una utopía y todos debemos ir hacia allá. De hecho, el utopismo ha sido la fuerza motriz del hombre desde el Renacimiento, no solo ya desde Descartes, porque tenemos que tomar en cuenta que los proyectos de reforma del hombre vinieron un poco antes de Descartes, con Lutero, con Calvino, y con tal vez por ahí hay algunos otros pensadores que se me escapen, que también hayan tenido las intenciones de reformar el hombre debido a la miserable condición en las cuales supuestamente se encontraba el hombre. Creo que incluso Tomás Moro es de 1500 también, ahí me corrigen si estoy equivocado. Bueno, regreso, sí, resulta que Tomás Moro es del siglo XVI, y aquí habría que investigar entonces desde dónde exactamente empieza los proyectos de reforma del hombre. Podemos establecerlos como su inicio en el siglo XVI, que es 1500-1600. Y esto iría en consonancia con la prédica luterana, calvinista, protestante, que después absorben Bacon y Descartes para posteriormente derivar en el idealismo utópico de la Nueva Atlántida por parte de Bacon a través de la ciencia, y el idealismo reconstruccionista de toda la realidad propuesto por Descartes, por supuestamente estar inmanentemente corruptos. Y como estábamos inmanentemente corruptos hasta que llegó él, el iluminado perfecto, a decirnos la verdad, pues entonces todo lo anterior tiene que borrarse y despreciarse, que va en perfecta consonancia con las prédicas luteranas. Por lo cual, toda esta organización buscaba defenestrar todo lo que se había hecho y organizar el hombre según un sistema de ideas. En el caso de Bacon, la utopía desde la ciencia; en el caso de Descartes, la utopía desde la filosofía. Por lo cual, como toda utopía necesita un substrato de la realidad y una problemática real que después exagera a través de la infusión de la ideología que justifica la utopía, como por ejemplo, Marx se inventa el capitalismo para justificar la utopía comunista,
él es un utopista y por lo tanto un idealista también. ¿Y cuál es el problema con esto? Que el utopista suele falsificar, no suele, toma una problemática real y le imbuye una explicación falsa. En este caso, Marx arguye que todas las problemáticas del mundo son causadas por el capitalismo. El problema es que el capitalismo es una caricaturización del liberalismo económico. Porque el fundamento del liberalismo económico no es la explotación, es la usura. Y de esa usura deriva la explotación. Por lo cual se podría objetar que Marx, en su análisis superficial del capitalismo, sí, la explotación es un componente implicado, pero es derivativo de otra cosa que es más nuclear. Por lo cual, toda su prédica se centra en la explotación y no en la usura, que es el componente central, porque el componente central del liberalismo económico es la usura que propone Calvino y que se arrogan los judíos. Por lo cual, estas ideas que buscaban reformular al hombre desde el siglo XVI tienen el problema de que no tienen constantes morales ni constantes éticas, y las constantes conductuales las descubrimos hace apenas 70, 80 años, y las calidades de las constantes conductuales son miserables, lo cual deriva entonces que el hombre, al quitarse de Dios, que sería una implicación del cuarto orden de operaciones, quedó rebajado a ser un animal, debido a que el único substrato que hay para hacer predicaciones de la naturaleza es ese. Y así tanto conservadores como marxistas como liberalistas, bueno, es que decir conservadores y liberales es una iterancia innecesaria, son la misma mierda. Porque el conservador se arroga, de hecho estoy escribiendo un ensayo contra ellos actualmente, el conservador se arroga la conservación de la tradición. Y yo digo, ¿y por qué tienen que venir ustedes a pretender que pueden conservar la tradición mejor que los que la produjeron? Es decir, los cristianos. Es totalmente delirante. De hecho, ellos fueron los iniciantes de toda esta prédica hipócrita de que le vamos a decir a Dios cómo debe de hacer las cosas. Por ejemplo, el ateísmo católico obtiene su análogo de hipocresía y de predicación en el conservadurismo, porque al igual que el ateísmo católico, el conservadurismo es la forma paradigmática de esto. La tradición la creó y la sustentó el cristianismo, no el conservadurismo. Así que no sé por qué esta gente pretende que son los adalides y los que tienen la dirección de las tradiciones, cuando lo que están haciendo es introducir su ideología para después ir a decir, ustedes la van a conservar de esta forma y de esta otra forma. Tal como pretenden, aunque de una forma menos descarada, estos ateístas católicos. Ya me van a decir ustedes cómo van a obedecer la moral implicada en el catolicismo o todos los ordenamientos realitales que se implican en el catolicismo si no creen en Dios y Dios ordena toda la maldita realidad en el catolicismo. Si quitas a Dios del catolicismo, la moral pierde todo sustento y las tradiciones también. Por lo cual esto no es sino el clásico resultado del utopista. Yo me arrogo una especialidad única, una luz que vio el verdadero futuro y destino de la especie. Ustedes bestias les vamos a imponer esto, y cualquiera que quiera separarse o huir de esto, tan fácil como que acabamos con él, porque esto nos llevará a lo magno, pero yo no tengo por qué obedecerlo porque yo estoy completamente fuera de toda la corrupción implicada en el origen inmaculado al cual los voy a llevar a todos, y del cual yo voy a ser el director. Ahí para que me quiera decir que, no, es que el capitalismo nos vuelve narcisistas. No, los filósofos, en su narcisismo utopista,
son los que convirtieron en narcisistas a todas las personas, no el capitalismo. Y el capitalismo ni siquiera existe en primer lugar. Por lo cual, desde todos los bandos, en el caso de los conservadores son unos idealistas zumbones, vamos a llamarles, porque ni siquiera serían optimistas al respecto de esto, diciendo que el hombre debe de ser feliz limitándose a ser un esclavo de la mujer y reproduciéndose. Como si eso fuese bueno, como si cualquier bestia debiese de reproducirse, como si todos tuviesen lo que hace falta para tener, criar, proteger a sus hijos, y deberá de ser feliz, evidentemente. Tanto que le critican al Foro Económico Mundial y al final del día, sé un animal y vas a ser feliz. Pues no, señores, ya que el hombre no se agota en una animalidad y ya que si no hay seguridad ni protección, no van a haber espositas con todas esas cualidades hiperidealizadas producto de la pasguatería zumbona y el idealismo optimista que introducen estas personas en las mujeres derivado de su adscripción ignota al feminismo. Esto solo lleva a un rebajamiento del hombre a no ser nada más que una escoria subhumana, porque un humano que reniega de sus cualidades ulteriores al animal se convierte en un subhumano, porque desde la superioridad de los animales se rebaja él mismo a ser un animal. Pero como tiene las cualidades superiores de los animales, que los animales no poseen, entonces está rebajando algo inferior a ellos. Y si lo humano es la cualidad animal del hombre, entonces está rebajando a ser un miserable subhumano. Y esta gente pretende que yo lo debo de aplaudir porque pobrecitas mujeres que no ven que quieren tener hijos, las diosas andantes. El hombre en este mundo está para algo más que tener hijos. Y naturalmente, si se va a defender esto, no se va a defender desde el sentido de MGTOW, por ejemplo, de convertir al hombre en una bestia al servicio de sus pulsiones y sus deseos, asumiendo que el hombre puede hacer lo que se le dé la gana, cuando el hombre está obligado a hacer lo que es conforme con su forma, no lo que quiera su pulsión animalesca. Pretender que la gente puede tomar su propio camino implica reducir el hombre también a un animal, porque le anula el deber que se implica en su forma para imponer la pulsión, la reactividad autómata que tienen los animales, introyectarla en el hombre, y entonces ¿qué pasa? Que el hombre también se rebaja a bestia. El hombre es más que solo un esclavo de la mujer al servicio de la mujer y al servicio de la reproducción. Puedo aceptar que se diga que en esta prédica del género, cuando estas prostitutas como Simone de Beauvoir, que mucho cicar contra el hombre, pero bien que se puso bastante sumisa enviándole cartas a alguien en Estados Unidos para que se la llevara allá, yo voy a ser tu mujer sumisa que te va a limpiar. Claro que sí, el feminismo también tiene como substrato el justificar la promiscuidad de las mujeres, evidentemente, por algo las feministas son tan frescas. Lo cual entonces nos lleva a todo este embrollo en el cual el hombre es una bestia y termina rebajándose a ser una bestia infrabestia, por decirlo de alguna forma. El hombre está obligado por forma a ser más que simplemente animal. Tiene sus cualidades para ser más que animal. Y es más importante que el hombre sea moral que sea padre. Porque si no tiene moral, va a crear hijos corruptos. Puedo aceptar en este discurso del género que
lo que estas prostitutas y estos idiotas se refieren es al orden animal del hombre, es decir, al orden de el primer orden operacional del hombre, lo que se hace en el hombre, que la función reproductiva es lo que compone a los machos y a las hembras. Pero el hombre no se acaba ahí. El hombre tiene un orden superior a ese, y es más importante que cumpla ese orden que cumpla el orden animalesco, porque de nada va a servir tener hijos si los hijos que va a tener van a ser corruptos. Es muchísimo más importante que el hombre sea moral, listo y esté dispuesto a defender sus ideales y su Dios con su vida, que sea padre y que sea un pusilánime pasguato, incompetente y cobarde, que no sea capaz ni siquiera de defender sus palabras porque le tiene miedo a su esposa. De hecho, ahora que estoy viendo aquí con mi negro, Breaking Bad, ¿de qué demonios sirve que alguien como Walter, por ejemplo, el del primer episodio, antes de que se ponga a hacer We have to cook, Jesse? Él es un pusilánime pasguato que su esposa aquí tiene sus huevos y está ahí jugando con ellos todo el día. ¿De qué sirve que una persona así sea un padre? Si cuando llegue la hora de defender a los hijos, la esposa lo que va a hacer es salir corriendo y a él lo van a masacrar. Por lo cual, toda esta estupidez de intentar hacer que el hombre sea una bestia, lo único que crea son demonios. El hombre no se agota en las constantes naturales porque tiene sus constantes conductuales, y si no las descubrimos, parametrizamos y operacionalizamos, el hombre va a seguir pretendiendo que es más que hombre, y cuando piense eso, lo único que hace es rebajarse a un subhumano o un subanimal. Y como vimos, esto por parte de conservadores, liberales y marxistas, aunque en este caso los marxistas están exentos, porque rebajan todavía más al hombre, lo rebajan al estrato de objeto, incluso hasta de materia prima, por lo cual podríamos decir que ni siquiera lo rebajan a objeto, lo rebajan a energía. Lo cual nos lleva a que el hombre tiene 3 deberes: ser compasivo para su prójimo, castigar a su prójimo y guiar a su prójimo según su orden. No tiene como deber reproducirse, no tiene como deber cuidar a las mujeres, no tiene como deber proteger a las mujeres y no le debe nada a las mujeres, porque la supuesta complementariedad que la cual algunos conservadores se sacan para decir que el hombre está inmanentemente obligado a reproducirse es una pendejada. ¿Qué complementariedad? ¿Qué le da una mujer a un hombre que el hombre no esté obligado a darse a sí mismo? El hombre tiene que pelear sin esperanza, sin espíritu, solo, sin alma, sin nada y nadie, sobre todo en estos tiempos. Y digo yo, si el hombre está obligado a todo eso, ¿qué se supone que puede obtener o que le da la mujer? ¿Qué demonios le da excepto lascivia e hijos? Porque fuera de esas dos cosas, incluso hasta se puede objetar que ni la lascivia le da, porque el hombre se puede excitar con su propio pensamiento, con porno. Fuera de los hijos, ¿qué le da la mujer al hombre? No le da nada. Y lo peor de todo es que ellos mismos te lo admiten. Porque mientras te dicen que el hombre debe de ser una subbestia, te dicen que el hombre debe ser esto y esto. Bueno, pues que no la cualidad de ser hombre era la función reproductiva, pues. Pues resulta que no se limita solo a eso entonces, sino que hay otras cosas más importantes que reproducirse. Y justamente el haberse olvidado de que primero está todo eso, primero el servicio a las deidades, a las ánimas o a Dios,
y después el resto del mundo, y la beligerancia por ello se implicaba, es justamente uno de los pivotes que mandaron, como bien dice Alois Dempf, a convertirnos en subbestias. Por lo cual, esta gente, al final del día, trabaja en la misma escala operativa de las buenas intenciones. Y por buenas y... Sí, la frasecita esa de que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno y está pavimentado con cadáveres, evidentemente. Por lo cual, el hombre tiene que ascender todo eso y dejar por completo a un lado a la mujer, y se deberá de reproducir solo esa cantidad de gente lo suficientemente digna como para ameritar la reproducción. Y si se dice, no, pero es que sin 85 billones de personas va a colapsar todo. Bien. ¿Qué más no quisiera yo que todo el puto mundo se viniera abajo? Porque ¿cómo demonios podemos defender que este mundo se debe de mantener en pie cuando no podría ser más belial, luciferino, satanista, asqueroso y repulsivo? Si se necesita para corregir al mundo que se reduzca la población, ¿qué más mejor que se reduzca la población? Si el mundo se va a la mierda, perfecto, pues porque así podemos y estaremos obligados a reconstruirlo. Y si no lo hacemos, nos vamos a extinguir y va a ser merecido. Digo, si el mundo se va a la mierda y no lo reconstruimos, vamos a tener merecida nuestra extinción por culpa, y podría objetarse que por justicia también. Por lo cual, ¿qué me importa que haya menos gente si entre más gente hay, más bestias hay? Y en este caso en un sentido literal, porque van a traer gente para educarla para ser bestias, y eso lo único que va a hacer es empeorar todo. Al final del día, el conservadurismo lo único que es un progresismo lento, ya que beben de la misma dialéctica y de la misma retórica que los progresistas, es decir, del marxismo. Así que, ¿qué carajo me importa que el mundo se vaya a la mierda? Por mí, si tuviera un botón para que se vaya a la mierda de una vez, lo presionaría de inmediato. Sino que yo mismo haría el botón. El hombre está obligado a ser más que simplemente una bestia. Y si no empieza a ver esto, va a reducirse todavía más que a una bestia. Y esto patrocinado por literalmente todos. Pues eso es todo.